Es pues necesario ser nacido del Espíritu. Ya nos hemos fijado en 4 declaraciones que aparecen en los primeros 3 versículos de este prólogo. Y ahora encontramos 3 declaraciones aún más profundas en el versículo 14. Leamos este versículo 14 del primer capítulo de Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne, dice aquí. Y deseo que usted mire esta declaración por un momento. El filósofo griego probablemente estaría de acuerdo con nosotros en todo lo que dijimos sobre el versículo 1. Pero aquí es donde creemos que no estaría de acuerdo con nosotros. Él nunca aceptaría como hecho de que el Verbo se haya hecho carne. El idioma griego nos permite ponerlo en una forma más específica, y creemos que en una forma más exacta también. El Verbo fue nacido carne. Ahora piense en esto por un momento, amigo oyente. Aquí viene Dios desde la eternidad. Ya era el anciano de días. Pero también vino a Belén. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Estaban buscando a un rey para exaltarlo, pero él vino como un bebé que hizo llorar a una mujer. Note usted que el Evangelio según San Juan ni aún menciona su nacimiento en Belén. ¿Y sabe por qué es que no lo menciona? Porque está hablando en cuanto a alguien que es demasiado grande para Belén. Viene desde la eternidad y se hace carne. El Verbo se hizo carne o nació carne. Por tanto, esta es la historia de la Navidad, aquí en el Evangelio según San Juan, y es importante que veamos esto. Nació carne. Y la única manera en que eso pudo haber ocurrido, en que eso pudo haber tenido lugar, fue mediante el nacimiento virginal. El escritor de la carta a los Hebreos lo expresa así allá en el capítulo 2, versículo 16 de esa carta. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hay quienes creen que las declaraciones en los versículos 12 y 13 que dice, los cuales no son engendrados, no se refieren solamente al renacimiento del creyente, sino también al nacimiento de Jesús mismo. Él no fue nacido de sangre, es decir, no nació de una manera humana por esfuerzos humanos. Tampoco nació de voluntad de carne, carne humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ya que el Verbo fue hecho carne, dice. Esta es la historia navideña. Fue nacido carne. El profeta Isaías dice en el capítulo 9 de su profecía, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un bebé nació en Belén, pero el hijo vino desde la eternidad. El niño fue nacido, pero el hijo fue dado. Ahora, la segunda declaración, en este versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, es que el Verbo habitó entre nosotros. La palabra habitó es la palabra griega skenos, que tiene el sentido de acamparse. La palabra skenos significa tienda. El apóstol Pablo se sirve de esta misma figura en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, donde compara nuestros cuerpos, en los cuales vivimos, con pequeñas tiendas o carpas. Son tan frágiles como una tienda, amigo oyente. El apóstol Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta pequeña tienda en la cual vivimos puede ser tumbada en una noche por un simple vientecito. Puede ser quitada en un instante. Pero, porque usted y yo, amigo oyente, vivimos en estas pequeñas tiendas, el Dios de la eternidad bajó a esta tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la segunda gran declaración en este versículo 14 del primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y tenemos luego la tercera declaración, y es, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay una nueva declaración. La pregunta que nos hacemos naturalmente es, ¿no se limitó a haciéndose carne? Y Juan nos responde, espere un momento, fue lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno quiere decir que simplemente estaba tan lleno que no podía tener más. Trajo con él toda su deidad. Cuando vino aquí al mundo, fue lleno de gracia y lleno de verdad.
Cuán grande es esta verdad, amigo oyente. Leamos ahora los versículos 15 al 17 de este capítulo 1 de Juan. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todos hemos tomado gracia de la plenitud de Cristo. Él fue lleno de gracia y de verdad. Este es Él de quien hablamos. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por esta ocasión porque ya nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos considerando este interesante tema aquí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan en nuestro próximo programa.